Enlazar con José Mariano Leiva. Es escritor, historiador, director de la Biblioteca de México y la Vasconcelos. Un tema interesantísimo el que vamos a compartir el día de hoy. Gran ejemplar de la literatura de Hispanoamérica, ¿no? Balún Canán, de Rosario Castellanos. Los saludamos con mucho gusto. Jesús, ¿qué tal, Cota? Con mucho gusto, ¿cómo están? Hola, José Mariano, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y además con este súper tema, con Rosario Castellanos, que es un figurón, la escritora, periodista y diplomática mexicana, pues más fuerte en el tema feminista en México. Por supuesto, primero tuvimos a Sor Juana Inés de la Cruz, pero sin duda es una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Mira, yo diría algo más. A ver, yo creo que Rosario Castellanos es simple y sencillamente una de las 5 mejores escritoras de México, sin importar el género. Un poquito de eso quería hablar. Balún Canán es evidentemente un clásico de la literatura mexicana de todos los tiempos. Y luego lo que le sucede es la maldición que le pasa a algunos clásicos, que han sido tan estudiados, tan interpretados, que les han puesto tantas introducciones, que de repente cuando agarramos el libro finalmente, no sabemos qué estamos leyendo, ¿no? Sí, a mí cuando pienso en los clásicos, cuando pienso un poco en Balún Canán, me acuerdo siempre de esa escena de La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando Robin Williams entra y van a leer una antología de poesía, sí, y lo que les pide a todos es arrancar justamente la introducción, ¿no? Arranquen la introducción, no, vamos a empezar desde cero. A mí, lo que yo estoy convencido con Rosario Castellanos, y en el caso específico de Balún Canán, es que es un libro totalizador. Al principio, Balún Canán fue publicado en 1957, y estábamos todavía en una época de posrevolución, en donde la cultura estaba muy ligada al indigenismo. Entonces, alguien determinó que Balún Canán era una historia sobre culturas indígenas de ese momento. Yo creo que decir que Rosario Castellanos es una escritora independiente, de dejarla en una cosa muy, muy breve. Rosario Castellanos es una escritora universal. Es una escritora universal en el sentido que se mete en el corazón de la humanidad. Es un libro que si tú lo lees en Berlín, que si tú lo lees en Buenos Aires, que si tú lo lees en el Congo, te va a decir algo. No necesitas el contexto. Les quiero leer una cita muy rápida. Esta no es de Balún Canán, es de Oficio de Tinieblas, para ver si puedo ilustrar esto mejor. Claro. Es una revuelta, Rosario Castellanos está narrando una revuelta en donde los indígenas locales están yendo sobre justamente los capataces y los dueños. Y dice, se refiere a uno de los indígenas, se aplicaba en descuartizar con cuidado, con minuciosidad, un cadáver. Quería encontrar algo que no fuera semejante ni a la carroña de los animales, ni a los despojos del indio. Eso que permite a los ladinos matar. Como no lo hallaba, movía la cabeza insatisfecho, dudoso. Abandonó ese cadáver inútil y fue a buscar a otro. Esta escena, que parece casi como un apocalipsis zombie, es justamente, nadie esperaría que Rosario Castellanos tuviera esa fuerza. Rosario Castellanos de repente narra cuestiones tremendamente violentas. Como bien lo dijeron hace unos minutos, Rosario Castellanos nace en la Ciudad de México, pero la llevan a vivir a Comitán, en Chiapas, donde pasa su infancia y donde pasa su adolescencia. Y mucho tiempo después se vuelve maestra de filosofía, es decir, obtiene la maestría de filosofía, y también hace una maestría de estética en Madrid. Entonces estamos hablando de una mujer que es sobre todo internacional, y sus temas se reflejan inevitablemente en esos libros. Hablamos de Balún Canán. Yo le sugeriría al menos 4 lecturas, 4 diagramas, 4 líneas en las que se puede leer Balún Canán, mucho más allá del feminismo y mucho más allá del indigenismo. La primera parte de Balún Canán es una Rosario Castellanos, o un personaje que evidentemente es ella, de la infancia. Es una niña que está viendo el pueblo de Comitán, el pueblo de Chiapas. Recuerden que el estado de Chiapas es un estado por el cual no pasó la Revolución Mexicana. Entonces es un sitio en el cual hay unas diferencias un poco más acentuadas que en el resto del país, en cuanto sí a indígenas, en cuanto sí a jerarquizaciones, y también en cuanto a clases sociales. Entonces, lo que es muy interesante, y el primer experimento literario que hace Rosario Castellanos, es narrar esas diferencias, esos choques culturales, desde los ojos de una niña. Esta parte, queridos, es deliciosa, porque la supuesta ignorancia
inocencia de la niña de Rosario Castellanos, en realidad lo que hace es poner en relieve la cantidad de contradicciones y de dolores que están sucediendo en una sociedad que ella apenas entiende. Un segundo punto que yo pondría de Balún Canán es la contradicción del propio país. Balún Canán sucede cuando empieza a llegar la reforma agraria de Cárdenas. Que los que me estén escuchando y cuando oigan la palabra reforma agraria no huyan, no es un libro no es un libro de historia, no es un libro que te vaya, no, la reforma agraria es simplemente como un evento que se quería nacional, que se imaginó desde el centro de este país, y que cuando empezó a llegar a los distintos rincones empezó a crear auténticos caos, porque trastocó un cierto orden, injusto seguramente, pero que vivían ahí. Entonces cuando llega la reforma agraria justamente a Chiapas, empieza a trastocar los órdenes y las jerarquías que había. Hay una escena que recuerdo muy bien cuando empiezan a llegar los maestros rurales, cuando empiezan a llegar los representantes del Estado central y se enfrentan a una maestra que llevaba años dando clases en sitios donde no había escuela, y en vez de felicitarla, en vez de decirle qué gran labor estás haciendo, la castigan, la regañan, casi la meten a la cárcel y le dicen, oye, tú no puedes hacer esto porque la educación está reservada nada más para el Estado, no nada más para ti. Entonces, es este tipo de contradicciones en donde, sin duda, la reforma agraria fue una gran idea cardenista, pero cuando va llegando a su aplicación, empieza a tener muchísimas contradicciones. Un tercer punto es justamente lo de las mujeres. Sí, de Rosario Castellanos es una mujer que retrata con especial sensibilidad a las mujeres, pero es muy analítica y a veces es muy terrible con las mujeres al menos que ella vio. Empieza a criticar muchísimo también de las mujeres ciertas condiciones. Me centro únicamente en una. Hay una parte de Balún Canán que está hablando de las tías y de la mamá de esta niña que les contaba hace unos minutos. Sí. Y dice, por ejemplo, que en este caso estamos hablando de mujeres de alta sociedad, mujeres con mucho tiempo libre, por no decir ociosas, que de repente, para llenar un poco su vida, van creando una adicción al padecimiento. Hacen una especie de concursos de sufrimientos para ver quién sufre más, como si el sufrimiento emparentado con la debilidad fuera lo que definiera a las mujeres. Y hay una parte, hay un personaje que se enferma de una cosa, luego se enferma de otra, luego de una más, y en algún momento otra mujer dice, ella está orgullosa de su mala salud y le exhibe como un trofeo. Entonces, a esa profundidad llega. Y el último lineamiento que yo propondría de Balún Canán sí tiene que ver con el indigenismo, pero olvidémonos que se trata de cuestiones de indígenas. Es, por ejemplo, una, vamos a llamarlo, cosmogonía indígena que se va adaptando a la realidad. Entonces, hay un momento en donde escribe Rosario Castellanos con una claridad impresionante cómo ya tienen confundidos la idea de hombres blancos y de indígenas y con el asunto de la riqueza, y empiezan a trastocar leyendas prehispánicas en donde al final de cuentas creen que los hombres ricos son los que tienen que cuidar a los hombres pobres, como si los hombres ricos se convirtieran en los nuevos dioses, en los nuevos papás que los tienen que estar cuidando. Entonces, yo elegí nada más estos 5 elementos de Balún Canán. Si ustedes se sumergen a la novela, van a encontrar muchísimo más, como en cualquier libro universal. Cada lector va rescatando las cosas que le van importando, pero créanme que es de una profundidad humanística tan grande que supera el feminismo, que supera el indigenismo y que supera sobre todo estas etiquetas que generalmente en algún momento hicieron estas introducciones probablemente para que los lectores se acercaran a Rosario Castellanos y al final de cuentas provocaron lo contrario. Decir, este es indigenista tal, y si no te interesa ese tema no lo leas. Léanlo, por favor, léanlo como si estuvieran leyendo a Simón de Beauvoir, léanlo como si estuvieran leyendo a cualquier grande clásico universal, porque eso es justamente Rosario Castellanos. Híjole, qué buena introducción y qué invitación para poder entender mejor lo que implica esta obra magna de Rosario Castellanos. Además, yo creo que en la revisión de la lectura de Balún Canán, nos están invitando a la construcción de una nación donde aceptamos todas las diferencias y sigue siendo entonces tan vigente como antes. Ahora, imagínate el México del 57 retratado por Rosario Castellanos, llevado al 2022, donde existen ahora tribus urbanas, interconexiones. Estamos pidiendo justamente
decir no a la polarización, decir no a las condiciones que nos tienen hoy sumidos en el retraso. Entonces, vigente, fantástica, una obra indispensable. Así es. A mí lo que me pasa es eso muchísimo que pienso, por ejemplo, en la guerra que estamos teniendo de crimen organizado y de narco el día de hoy. Y si algún antropólogo quisiera hacer este trabajo, algún historiador, sería muy interesante leer Balún Canán de los 50 y traspolarlo y pensar lo que está pasando el día de hoy, porque ahí se encuentran muchas de las raíces de las contradicciones. Ahí siempre hablamos de una manera muy folclórica, muy turística, sobre que México no es uno, que México son muchos, y qué maravilla que los jarochos no se parecen a la gente del norte, tal, los del sur. Pero eso también vienen muchísimas contradicciones muy violentas. Y que a eso le suma otro ingrediente que también aparece en Balún Canán, que es esta obsesión por el estatus vía el dinero. De repente se puede volver una radiografía de los abuelitos del crimen organizado actual, que puede ser muy interesante. Y además, el libro tampoco es tan grande. Yo creo que cualquiera que nos podamos ahora sí que enamorar de esta historia, lo podemos leer en un fin de semana. Yo recuerdo perfecto que lo leí hace como unos 5 años y en un fin de semana, porque me piqué durísimo, cual teleserie, y bueno, pues ahora sí que lo disfruté muchísimo en 3 días, así que es una obra que además podemos disfrutar en un corto tiempo. Sí, no, hombre, es vertiginoso. O sea, Rosario Castellanos, yo les hablé de la profundidad de esto, pero tienes toda la razón. Es de una calidad narrativa y literaria que puede combinar algo que es muy difícil en literatura: la profundidad, el análisis y, como tú dices, una velocidad que te queda explicado. En el clásico, ¿qué va a suceder después? Que uno de los hilos conductores es la muerte del hermano menor de esta niña, que es lo que le pasó a Rosario Castellanos. A Rosario Castellanos le muere su hermano, y en una sociedad machista sus papás seguían todavía más obsesionados con el hermano muerto que con ella misma. Que con la hija viva, claro. Entonces, es velocísimo, lo van a disfrutar muchísimo como si fuera una serie de cualquier plataforma. Y vamos a querer ir a visitar Comitán y tomarnos un café con ese frío y comernos un panecillo allá, ¿no? También Balún Canán tiene la culpa de que yo haya querido conocer Chiapas. Lo digo en el mejor sentido, por supuesto. Perfecto. Gracias por todo, José Mariano. Te mandamos un abrazo y estaremos al pendiente de tu siguiente intervención, que siempre es súper, súper fantástica y nutritiva. Un abrazo a los dos, muchísimas gracias, que estén bien. Muchas gracias, José Mariano Leiva, escritor, historiador y director de la Biblioteca de México y de la Biblioteca Vasconcelos, con nosotros, con esta gran recomendación. ¿Cómo es que sigue siendo tan pertinente, no? Rosario Castellanos, justamente en este contexto, ya lo dijo él.